Muy bien, chiquillos, antes de comenzar tenemos algunas preguntas que Gerson va a poner en pantalla y ustedes van a poder responder de manera absolutamente anónima. Así que tranquilo, ¿no? Ay, igual tengo que responder. Preguntas. Quiero saber. Yo voy leyendo en voz alta, ¿ya? Pregunta 1. ¿Qué pasará con los no creyentes, ojo, con los no creyentes, cuando Cristo vuelva y ejerza su juicio? 1. ¿Serán juzgados y enviados al infierno? 2. ¿Serán juzgados y enviados al lago de azufre? Al lago de fuego y azufre. 3. ¿Serán juzgados y destruidos? 4. ¿Serán juzgados y pasarán al sufrimiento espiritual? 5. ¿Serán juzgados y pasarán a un sufrimiento físico y espiritual? Todas me parecen igual de correctas. Todas las anteriores dicen. Debe tener alguna ¿Cuándo? trampa alguna. Cuando No, Cristo porque- vuelva, cuando Cristo vuelva, ojo. No, porque si son destruidos, se destruyen, ¿no? Pues no sufren. Cooperan, ¿no? Ah, bueno, sí. Eso es como aniquilismo, o sea, ¿cómo se dice? Sí. Aniquilismo. Aniquilacionismo. O aniquilismo. Ya, dejémoslo ahí. Ya, segunda. Oye, la segunda está capciosa, ¿sabes mi idea? ¿Podemos saber cuánto falta para la segunda venida de Cristo? Esa pregunta apunta, ¿podemos saber exactamente cuánto falta para la segunda venida de Cristo? ¿Exactamente con fecha? Así como... Sí, más o menos. Como poder decir, falta más o menos un año, unos 2 ya. años, unos 5 años, unos 10, 20, no sé. Tercera, ¿qué pasará con Satanás en la segunda venida de Cristo? ¿Es enviado al infierno? ¿Es destruido? ¿Es enviado al lago de fuego y azufre? ¿Es transformado en un ángel de luz? 4. ¿A dónde van los hijos de Dios cuando mueren? ¿Cielo y paraíso? ¿Al nuevo cielo, nueva tierra? ¿Reencarnan o al infierno? Enviar encuesta. Reincarnation. Todo el rato. Pero hay algunos, hoy día escuché una cosa súper rara, que es una especie de, no reencarnación, pero sí una especie de karma celestial. Es como, por ejemplo, si tú aquí en la Tierra eres muy malo con los animales, tu pega en el nuevo cielo y nueva tierra, o en el paraíso, o en el cielo, va a ser cuidar de animales. Como un castigo, ¿cachai? Es raro, súper raro. Una especie de karma, pero celestial, pero karma cristiano, como una bola así. ¿Es de una línea evangélica? No, yo creo que una línea más salfatística, uno así. Salfatística. ¿Por qué todo se reduce a Salfate? Salfate, sus posiciones con relación a la interpretación de los escritores son bien del mundo pentecostal por lo general. Es que Dispensacional. Salfate como que representa toda esta interpretación que el mundo hace, ¿no? Claro, que es como fuera sacando de la videos Biblia, de en realidad. YouTube, claro. Claro. Salfatetismo. Salfatetismo. Oye, el Roger es como Salfaten, nuestro. No, por lo guatón, yo creo, ¿no? Qué mala onda con el Roger. ¿Qué pasará con los no creyentes cuando Cristo vuelva y ejerza su juicio? Vamos respondiendo al tiro, ¿no? Sí, sí. Ya, con los no creyentes, ¿qué pasa? Está entre las 2 y las 5. Las dos son válidas porque las dos se refieren a lo mismo. Serán juzgados y enviados al lago de fuego y azufre. Serán juzgados y pasarán un sufrimiento físico. Claro, El lago de fuego y azufre es lo que literalmente se refiere al texto. Este es el lago de fuego y azufre. Ya son enviados. Pero hace alusión a que estas personas fueron resucitadas también y por lo tanto ese lugar de sufrimiento es físico también, además de espiritual. Entonces ambas son correctas, son complementarias. 2. ¿Podemos saber cuánto falta para la segunda? Bueno,
¿Para qué Sí. decirle? Dice que no. Yo creo que sí. No, El mentira. Jan dudó. El Jan dudó. No, era para, Es que era para, podría como ser para como especificar. Pues. un sí, pero no. O sea, igual es como. O sea, tenemos ciertas señales. Sí, a eso me refería. Hay ciertas Claro. señales Es broma, que es apuntan broma. por ejemplo, cuando veamos una muerte de la iglesia, ah, prácticamente a nivel mundial, es porque estamos cerca. Pero, ¿qué tan cerca? Podemos llegar a decir, no, de aquí a unos 3 años, de aquí a unos 5 años, no va a ser posible saber eso. ¿Qué es cerca en ese sentido? No Claro. lo sabemos. Sabemos que es poco tiempo. Probablemente no sea más de una generación, pero de ahí a elaborar más cosas es complicado, es como salir de las escrituras. ¿Qué pasará Pero con por Satanás? ejemplo, Dime. por ejemplo, he escuchado este argumento de las misiones. Por ejemplo, el hecho Ah, de que los países o que haya más misiones o misioneros en distintos países donde no se predica el evangelio también lo toman como una señal, porque sería como que el evangelio es predicado a todas las naciones. claro. De hecho, hay corrientes reformadas o protestantes que siguen esa línea, que Sí, es el caso de John Piper. John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, apunta a eso, a la idea de, comillas, traer a Cristo de vuelta. O sea, predicar eso, tanto el Claro. Evangelio. ¿Ah? eso es falso. Es una línea posible de interpretación, pero debemos comprender que cuando el Evangelio sea predicado, cuando el Evangelio alcanza a todos los hijos de Dios que Dios tiene escogidos, entonces es ahí donde empieza la muerte de la iglesia. Pero eso El no se proceso de limita muerte. solamente a las naciones, pues. ¿En qué sentido? Ah, no, pues, no. Yo creo que También es más está el específico. condicionante tiempo, po. Claro, el condicionante tiempo y los hijos, el condicionante de personas. Claro, pues así que en naciones, tiempo y personas, al final. Claro, individuos, exactamente. Es cuando el último llamado por Dios, escogido por Sí, Dios, sea alcanzado sí, por el Evangelio. claro. No Principalmente sabemos las cuándo va a personas. ser. Sí, pues sí, exactamente. Más individual. 3. ¿Qué pasará con Satanás la segunda venida de Cristo? ¿Es enviado al infierno? ¿Es destruido? ¿Es enviado al lago de fuego y azufre? ¿Es transformado en un ángel de luz? En este caso, es enviado al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque Dios va a tomar a Satanás y lo va a tirar al lago de fuego y azufre, y va a tomar al infierno y lo va a tirar al lago de fuego y azufre, mostrando cómo toda la maldad va a ser lanzada en ese lugar. O mostrando, mejor dicho, cómo todo va a ser juzgado y recibir el castigo y la ira de Dios. Muy bien. ¿Y la última? Ahí ¿A se dónde van los equivocaron, ¿ah? hijos de Dios cuando mueren? Creo. Cielo o paraíso, nuevo cielo y nueva tierra, reencarnan infierno. Es cielo o paraíso. Bueno, paraíso porque la idea común que se tiene de paraíso hoy en día es precisamente el cielo. Pero en estricto rigor, el paraíso, que es el lugar en el cual nosotros pasaremos nuestra eternidad después de la venida de Cristo, es el nuevo cielo y nueva tierra. Pero igual nosotros pusimos cielo o paraíso porque la comprensión general de cuando uno dice paraíso se refiere al cielo. Si le preguntamos a un niño que pierde un ser querido, ¿dónde está la abuelita ahora? Va a decir, está en el paraíso con Dios, haciendo referencia al cielo, porque naturalmente hacemos referencia al cielo. Pero es el cielo, y el nuevo cielo y nueva tierra es después de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora precisamente. Entonces vamos al capítulo 19 de Apocalipsis. No sin antes hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe en este último estudio de Apocalipsis. ¿Ya? Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti. Agradecidos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque podemos ser guiados e instruidos por ti, Señor. En estas cosas que parecen tan distantes a nosotros,
pero que bien leídas puede afectar nuestra vida en el presente, Señor. Podemos mirarte con otros ojos, podemos mirar lo que ocurre en este mundo con otros ojos y aprender a amarte y a desearte más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tú nos continúes influyendo con este texto, nos continúes alegrando en ti, Señor, nos continúes edificando. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Los 1000 años. Este capítulo es súper controvertido, controversial, o como quieran decirlo, porque habla del famoso milenio. O sea, ahí está la pregunta, ¿qué es el milenio? ¿A qué se refiere? Y eso vamos a intentar responder. Hay algunos que dicen, y voy a abrir la pizarra para que puedan disfrutar de mis maravillosos dibujos. Entonces hay algunos que dicen que el milenio es lo siguiente. Entonces tenemos la primera venida de Cristo, donde muere en una cruz, resucita, etcétera, etcétera. Nosotros ya conocemos la obra de Cristo. Después viene el tiempo, la predicación del Evangelio, hasta que viene Cristo, pero no en su segunda venida, es como antes de su segunda venida y establece su reinado. Déjenme poner el cargador del compu. Entonces establece su reinado. Entonces, como no sé cómo dibujarle una venida de Cristo, pero a medias. Pero bueno, en fin. Voy a dibujar un trono, ¿ya? Una silla. Una Es una nube. silla, ¿ya? Una silla, para que... Muy bonita, victoriana, obviamente, como un trono. Ya, es una silla. Entonces, es aquí donde Cristo viene, pero como que no toca la tierra, se queda como flotando, y a partir de ahí su iglesia empieza a reinar por 1000 años. Y aquí son 1000 años, literales, según ellos. Uy, esta es la parte más difícil. 1000 años, ¿ya? Y después de esto vendría el juicio y así. Aquí hay otros procesos más complejos, como que dicen, hay unos que lo ponen de forma más compleja, hay unos que dicen que aquí vienen los 3 años y medio, que es como de la gran tribulación y un montón de cosas, y súper raro. Aquí se complica la cosa. Pero este milenio, ahí lo vamos a leer, nosotros entendemos que hace referencia a todo el periodo de la predicación del Evangelio. Y el 1000 representaría la idea de mucho tiempo, más que nada. Entonces, desde la primera venida hasta la segunda venida. ¿Ya? Y ese sería el milenio. Pero vamos a leer Disculpa, Guillermo, ¿Sí? ¿qué significa ese monito que haces? Ese es la segunda venida de Cristo. ¿Pero a qué hace El embudo. mención? Porque no entiendo lo que... En teoría es como Cristo, como Ah, la una idea de persona. gloria. Si Bajando. lo pudiera dibujar un poco mejor, daría la impresión de que es como el Cristo de la PUC, de acá de San Joaquín, Ya. que en la entrada está Cristo así como súper glorioso. Recuerda que somos de Conce, pues da un ejemplo de Conce por último. Ah, qué terrible. Río de Se Janeiro, entiende, el famoso sí se Cristo de entiende. Corcovado, ese es famoso. O sea, no hay ya. ni siquiera que ir para cachar. Ya. Recuerda que somos de Chile, no de Brasil. Recuerda que somos pobres. Pues yo no he ido, yo no cacho. Sácate Yo un ejemplo regional, pollo. no conozco tanto la región. Pues. COVID, cuarentena. No, está pude bien. conocerla. Como Pero los es- Power es- Rangers de... Es Jesús, se supone. Ya, pero no Es la como- voy a es que dibuja el Cristo Redentor ahí. pu. Como el mamut de la plaza. Ya, es cosa. Oh, qué rico. como el pterodáctilo. Como el pterodáctilo. El tro- Ah, pensé que el mamut, el restaurante. No. Venga. Ya, volvamos. Foco. Vamos. Capítulo Se corta y se edita. 20. Sí, por favor. Gracias. Capítulo 20. Dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él,
para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús, y por las palabras de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes, en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Perdón, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Voy a borrar. Es bien simple. Entonces nosotros, ¿se acuerdan que nosotros en un momento hablamos de 3 años y medio, 3 días y medio, y dividimos la historia en 2 periodos de 7? Entonces dijimos, desde la primera venida de Cristo, eso es una línea recta, hasta la segunda venida de Cristo, ya, hay 2 periodos. Nosotros dijimos que había uno de 3 años, 3,5, ay, qué difícil esto, 3,5 años, y el segundo periodo de 3,5 días, ¿ya? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Que en este periodo de 3,5 años, que se ve más grande que el de 3,5 días claramente, es el periodo del reinado del Evangelio, o el reinado de la Iglesia, donde la Iglesia sale venciendo y para vencer, como nos dice el capítulo 5, o el capítulo 6, no, capítulo 5, el caballo blanco. Entonces, después nosotros tenemos el periodo de 3,5 días que hace referencia a la muerte de la Iglesia, a este periodo donde el mal, entre comillas, hará de las suyas, y dando sus últimos aleteos de ahogado. En estos 3,5 años es el reinado de la Iglesia, o el reinado del Evangelio, o donde el Evangelio sale venciendo y para vencer, la Iglesia sale venciendo y para vencer. Entonces, este milenio que nosotros acabamos de leer en Apocalipsis 20, recordando que en la historia de Apocalipsis se repite 7 veces la misma historia, es aquí donde se nos vuelve a contar la misma historia que se nos está contando anteriormente, pero con otras palabras, desde otra perspectiva, entregando otros detalles y todo eso. Entonces, el milenio correspondería a este periodo de acá. 3,5. Ese es un 5 ya. 3,5 años. O ese es un 1 y una K, ¿ya? O 1000 años, o el milenio. ¿Ya? Es este periodo de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué se nos dice? Que aquí la Iglesia es aquella que reina. Si se fijan, los que no fueron marcados por la bestia. Es la Iglesia. La Iglesia es aquella que reina. Y de hecho, eso es lo que ocurre. Ustedes pueden decir, pero es que el mundo yace en el maligno y todo lo demás. Pero aún así, el Evangelio es victorioso. Aún así, la Iglesia es victoriosa. Y después se nos habla de la primera resurrección, y el que pasa por esta primera resurrección no sufrirá la segunda muerte. ¿Por qué? Porque todos estamos muertos en delitos y pecados, y por lo tanto la primera resurrección es cuando pasamos de muerte a vida, cuando somos convertidos al Evangelio. Esa es la primera resurrección.
¿Y por qué no vamos a sufrir la segunda muerte? Porque nosotros tenemos la primera muerte, que es la muerte física, cuando nosotros morimos, y la segunda muerte hace referencia a la condenación. A la condenación, ¿ya? Muy bien. Entonces, de Guillermo, hecho, ¿sí? una duda con el versículo 6 y el versículo 6 no es cronológico, ¿cierto? Porque, por ejemplo, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ujú, No es que sí. son sacerdotes y después de eso son los 1000 años, sino que lo de los 1000 años es algo No, que ya es parte de claro, ellos. ya son sacerdotes y ya Claro. reinan con él durante estos 1000 años. Y sacerdotes tiene esa idea de ser representantes de Dios en la tierra o aquellos que traen el mensaje de Dios a la tierra. ¿Ok? Claro, porque se puede interpretar como que después de la segunda muerte, o sea, cuando Cristo viene a juzgar, ellos son estos sacerdotes Ah, y después van a reinar 1000 años. Si es que uno claro, lo claro, entiende claro, así literal. claro, claro, claro. Pero en el fondo debemos entender que no está hablando de procesos eh, temporales, sino que está hablando de situacionales. ¿A qué me refiero con eso? Eh, es una situación, un evento el que no sufrirán la segunda muerte. En vez de eso, ellos estarán reinando durante estos 1000 años. ¿Ok? Y luego en el versículo 7 continúa, dice, cuando los 1000 años se cumplan, o sea acá, ¿qué ocurrirá? Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del Armagedón y todo eso? Que es como este periodo de acá donde la iglesia muere, iglesia institucional muere, y Satanás hace de las suyas para reunir al mundo en torno de la rebeldía en contra de Dios. ¿Ya? Y el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, incontable. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces fíjense, los prepara para la guerra, pero no hay guerra. Los prepara para la batalla y no hay batalla. ¿Ok? Y ahí continúa. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. O sea, ya está hablando de este evento acá, de la segunda venida. ¿Ok? De la segunda venida. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Entonces, eso ya saca de raíz la idea popular de que es Satanás el que atormenta, que es Satanás el que está atormentando a las personas que están en el infierno, que es Satanás el que está atormentando a aquellos que estarán en el lago de fuego y azufre. No, Satanás es atormentado también, junto con aquellos que lo seguían, porque quien atormenta en ese lugar es Dios. Por difícil que nos cueste, por difícil que sea de digerir, esa es la verdad, porque ellos están sufriendo la ira de Dios, así como la sufrió Cristo en la cruz. No la sufrió de parte de Satanás, la sufrió de parte de Dios. Y ese quizás es un buen argumento cuando conversamos con hermanos que le dan mucha fuerza y poder a Satanás, cuando en este texto se muestra como en pie de igualdad que cualquier ser humano caído, o que cualquier ser humano no escogido, mejor dicho. 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces fíjense cómo la muerte devuelve a todos los muertos, y estos son juzgados. Y es aquí donde empieza la conversación, por así decirlo. ¿Qué muertos son esos? Parece que el texto está apuntando acá a los muertos que no son hijos de Dios, porque el texto está mostrando un poco qué ocurre en estos versículos de acá, qué ocurre con los que no son hijos de Dios. Porque ya nos mostró más o menos qué está ocurriendo con los que sí son hijos de Dios, o nos va a mostrar más adelante qué es lo que ocurre con los que sí son hijos de Dios. Pero por lo menos hasta acá nos dice que todos los muertos que fueron juzgados según sus obras, ellos van al lago de fuego y azufre. ¿Okay? Pero aquellos que son juzgados no según sus obras, sino que según el libro de la vida, ellos van en otra dirección. ¿Ok? Entonces, existen dos juicios esencialmente diferentes. Uno se hace según las obras de los hombres y otro según el libro, según la inscripción en el libro. ¿Okay? Que es un poco lo que ya habíamos conversado anteriormente, que tenía que ver un poco con si se va a mostrar el famoso data show con mi vida, mis pensamientos y todas las cosas malas que hice y los pecados que cometí. Y es ahí donde nosotros concluíamos que no, porque el juicio que es para los hijos de Dios es absolutamente diferente. Podríamos decir, categorizarlo como otro tipo de juicio, en el cual en vez de presentar mis obras, se presentan las obras de Cristo. ¿Ok? Y a partir de ahí se nos da el galardón. Y después viene un juicio condenatorio. O en paralelo, en otra sala, se hace un juicio condenatorio en función de las obras de los hombres. Muy bien. ¿Todo bien con el capítulo 20? Yo quiero hacer una pregunta. Sí, dale, Lili. Que me quedó la duda porque en el versículo el 4 dice, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Uh-huh. Yo pensaba que eso se reducía solo como a los mártires, y al parecer se refiere a todos los cristianos. Claro, especialmente cuando dice testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es llevado por todos aquellos que son hijos de Dios, que son escogidos, que han sido salvados y la predicación y predican su evangelio. Es que Entonces, dice decapitados, por eso. ¿sí? Por eso es la duda. Uh-huh. Vi las almas de los decapitados por causa de... y por la palabra de Dios. Uh-huh. Que mira, los decapitados, ¿no? Los que habían adorado a la bestia en su imagen y no recibieron la marca de su... Ya. Mira, ¿qué es lo que se está mostrando? Perdón, yo estaba pensando en otro texto. Perdón. El 4. ¿Qué está diciendo acá? Debemos recordar que este texto fue escrito para personas específicas en un tiempo específico también. ¿Ok? No debemos inmediatamente pasarlo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo de acá, aquí, en este periodo chiquitito de tiempo, hubo una persecución, ¿ok? En el año 95, donde nuestros hermanos eran literalmente decapitados y morían por causa de su testimonio, ¿ok? Y es a ellos a quienes se está refiriendo, ¿ok? Es específicamente a ellos. Y cómo ellos también están reinando espiritualmente durante este periodo. Ellos ya disfrutan de la victoria de Cristo. Entonces este texto sirve mucho de consuelo para los hermanos que en aquella época estaban leyendo el texto y habían visto que la mitad de la iglesia ya había muerto por causa de la persecución. Entonces, escucha, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Qué pasa con mi papá, que ya murió por causa de la persecución, que fue quemado en una hoguera, que fue
decapitado, que fue colgado en una cruz boca abajo. ¿Qué es de ellos? ¿Qué será de ellos? ¿Cómo estarán ahora? ¿Estarán durmiendo? ¿Estarán en el sueño, en el sueño de Odín? ¿Qué estarán ahora? Pensando un poco en pensamientos paganos de otras épocas. ¿Qué pasa con ellos? Y es aquí donde este texto viene a traerles consuelo y decirles, ellos están bien, ellos están reinando ya juntamente con Cristo. Y por lo tanto, si están reinando conjuntamente con Cristo, todo lo que ocurrió con Cristo también ocurrirá con ellos. Así como murieron en Cristo, de la misma forma que Cristo, perseguidos por causa de su testimonio, ellos también resucitarán en algún día, así como Cristo resucitó. ¿Sí? Entonces apunta hacia allá ese texto. Muy bien. Capítulo 21. Capítulo 21. Voy a borrar aquí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense que ahí explica qué es el lago de fuego y azufre. ¿Qué es la condenación eterna? El sufrir la ira de Dios, el desamparo de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos por partes. Primero, vio un nuevo cielo y nueva tierra. Porque pasó. Esa palabrita nuevo, nuevo cielo, nueva tierra, no hace referencia a algo totalmente nuevo, como un juguete que uno recibía en Navidad. No, sino que hace referencia a algo que se tiene y que fue renovado. ¿Ok? Esa es la idea. Como que esta tierra que nosotros tenemos es renovada y por lo tanto ahí podemos habitar. Es como el efecto inverso de la caída del hombre. La tierra era perfecta, por así decirlo, cayó el hombre y se estropeó. Y ahora Dios toma esa misma tierra y la renueva. ¿Ok? Entonces deja de producir espinas y cardos y todo eso. ¿Ok? Es el nuevo cielo y nueva tierra. Y ahí habla de una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. ¿Qué es esa nueva Jerusalén? Pregunta. Los cristianos, pues, ¿Por qué? porque nosotros se supone que somos la novia de Cristo, ¿sí? Por lo que dice Pablo de la iglesia con Cristo, que es como un hombre y una mujer. Ya. Yo todavía no voy a dar la respuesta. No sé. Creo que todavía lo estoy evaluando. ¿En serio? Sí. Pero podemos evaluarlo ahora y lo voy a descubrir. A eso no es algo difícil. ¿Por qué? Porque fíjense, el texto dice, habla de la nueva ciudad, Uh-huh. Nueva Jerusalén, descenderse del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, no está diciendo que es la esposa, está diciendo que está dispuesta, está ataviada, está linda como una esposa para su marido y quizás en santidad y todo lo demás. ¿Ya? Esa es la imagen que utiliza.
pero no Ujú. está diciendo que sea la esposa. ¿Ok? Ujú. Pero ¿y el concepto de renovado o de nuevo? Porque es la nueva Jerusalén, conectándolo con el versículo anterior, de que algo que ya estaba, que fue renovado, la Ya. Jerusalén renovado, y está santa, Puede hacer como alusión ya, yo estoy al siempre estoy pueblo. diciendo que yo no sé. Puede ser, Estamos puede ser, Puede hablando. Puede ser. Pero ¿qué piensas No tú lo que niego. es? Yo ¿Sí? Yo creo que podemos echarle un ojo ahora. Yo solo estoy planteando ideas, tirando ideas. Entonces vamos por No, partes. te vamos a echar. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. El mar es básicamente la idea del lugar desde donde vienen los conquistadores. Entonces la maldad. ¿Ok? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Ok? Entonces, está en santidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Ese he aquí, ¿a qué se refiere? ¿A la ciudad? a Como Cristo. viene la ciudad y el ángel y esta voz dice: mira, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Y quién es el tabernáculo de Dios? Nosotros, pues. ¿Segura? Porque después dice que el tabernáculo de Dios morará con su pueblo. ¿No es Jesús? Parece Cristo. ser que el tabernáculo de Dios es Cristo. Sí. Porque, ¿qué es el tabernáculo? El tabernáculo eran carpas. Que eran carpas que se ponían, se levantaban, entonces Dios estaba con su pueblo. Se sacaban, Dios no estaba con su pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que las carpas morarán. Es decir, las carpas ya no podrán ser sacadas. Entonces, Dios estará con su pueblo plenamente. A diferencia de la idea de las carpas, que en cualquier momento puedo sacarlas y ponerlas. Y por lo tanto, ese juego de Dios está, Dios no está. Pero ahora Dios sí está plenamente y totalmente. Y por lo tanto hace morada, se queda, no se saca. No es una tienda que se quita. Es una tienda que hace morada, se establece. Esa es la idea. Y por lo tanto, es la presencia de Dios, es Cristo mismo. Pues, Pero ahora la pregunta es, ¿hace referencia a la ciudad? ¿O está hablando otras cosas? Como ahí viene la ciudad descendiendo y la voz dice: mira, he aquí, al otro lado, como mira para este otro lado, ahí está el tabernáculo de Dios. Pero esa es la ciudad. ¿Qué está pasando en lo que está imaginando o lo que está viendo Juan, y nos hace a nosotros imaginar por medio de este contar de la historia? ¿Qué está pasando? Esa es mi duda. Esa es mi duda existencial. no, está ¿Qué está bien. pasando aquí? Está bien, de hecho. Se parece como a un matrimonio. Tú estás viendo siempre al novio que está listo Ajá. y después dice, ah, ahí viene la novia. Claro, puede ser. Y ahí todos se han vuelto a mirar la novia y todo se fue a la punta del cerro. Pero acá es como al revés, po. Claro, puede que sea al revés, como que está la novia y miren, ahí viene el novio. Como la parodia. La parábola de las 10 vírgenes. Pero sigamos leyendo, a lo mejor el resto del texto nos da más luz, más claridad. Muy bien, dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces aquí ya cambió de tema, está hablando de la desposada. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. Ah, ya, entonces aquí va a explicar de quién es esa ciudad, Claro, no del es cielo Jesús, de po, Dios. Ajá, porque dice la esposa del Cordero. exactamente. Pero, ahí viene la pregunta. Hasta el 10, podemos incluso decir: le va a mostrar la desposada, pero lo llevó a la ciudad para ahí mostrarle la desposada. Puede que sean cosas diferentes, ¿cachai? Puede ser, estoy solo planteando cosas para después ir juntándolas y decir: no, al final la ciudad sí era el pueblo de Dios, ¿ya?
¿O no? Muy bien. 11. Entonces, y me llevó en espíritu al monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, es la misma que nosotros veíamos en los versículos anteriores. Teniendo la gloria de Dios, ya, y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, con nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ya, entonces se refiere a esas puertas hacen alusión a las 12 tribus de Israel, o sea, todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, mostrando cómo esos hijos vienen de distintos lados. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces aquí esos cimientos representarían a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, posterior a la primera venida de Cristo. ¿Ya? De los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Ya. Entonces aquí ya llegamos a la conclusión de que esta ciudad, que tiene esas puertas y esos muros, es de hecho la iglesia de Dios, tanto aquella que estaba cronológicamente antes de la primera venida de Cristo, como la que estaba cronológicamente después de la venida de Cristo. ¿Ya? Entonces sí, esa ciudad santa es el pueblo de Dios, hace referencia al pueblo de Dios. 16. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. 12 es el número de la iglesia, 1.000 muchos. ¿Ya? La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. ¿Qué significa eso de ángel? No tengo idea. No tengo idea. Simplemente está ahí. Algún día lo sabremos. Así que desde ya les digo, no me pregunten. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, sexto cornalina, séptimo crisólito, berilio, topacio, crisópraso, jacinto, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad de oro de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y al Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ok, aquí no quiere decir que el sol no existirá en aquel lugar y todo lo demás, sino que simplemente está hablando de que la gloria de Dios se manifiesta a lo largo, alcanza absolutamente todo aquel lugar. Pero ¿qué es lo que está ilustrando, o mejor dicho, qué es lo que está mostrando, qué es lo que está haciendo que nosotros nos imaginemos? Es esto. Digamos que este círculo imperfecto, porque es un círculo imperfecto, es el planeta Tierra. Entonces está diciendo que esta ciudad está... Ay, qué terrible. Después borramos esto, ¿cierto, Gerson? Gracias, Gerson. Vamos a Ya. intentar mejorarlo. Ya. Este planeta acá, en algún lugar, tiene esta ciudad santa. ¿Ok? Esto es lo que está viendo Juan. Es algo literal, ¿ok? Que así será. Y que ahí, en este lugar cúbico, ahí son las calles de oro, ahí son las piedras preciosas en las 3 puertas a cada lado, en los 12 cimientos, etcétera, etcétera. Es ahí. No es en la
en el nuevo cielo y nueva tierra. ¿Ok? Es aquí donde ocurre eso. ¿Ok? Eso es lo que se está imaginando, o eso es lo que nosotros debemos imaginarnos. Esa es la imagen presentada a nosotros. ¿Todo bien? Muy bien. Pero ¿qué ocurre con esta ciudad? Después dice el texto que 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Entonces, es como que este fuese, por así decirlo, esta ciudad, fuese una ciudad de encuentro de todas las personas que habitan en este nuevo cielo y nueva tierra, como una especie de peregrinación, así como las que habían en el Antiguo Testamento. Cuando todos peregrinaban al templo, todas las, todos los hijos de Dios de todas las naciones peregrinaban al templo para adorar cada cierto tiempo. Aquí se muestra la misma imagen, ¿ok? La misma imagen. Todos del todo el planeta peregrinando a esta ciudad santa específica. ¿Ok? Muy bien. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Aquí empieza a hablar más de la santidad de este lugar, o que hace abominación y mentira, sino solamente las que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué está mostrando? Que dentro de esta ciudad enorme está el trono de Dios. Esa es la imagen que se nos presenta. La imagen. O sea, lo que nosotros debemos imaginar. Dentro está el trono de Dios. Aquí está Dios. Vamos a poner una D. Está Dios. Y también está el Cordero. ¿Ok? De aquí fluye un río. Como corre un río dentro de mi ser. De aquí fluye un río. ¿Ya? Y a cada lado del río qué difícil esto. A cada lado del río un montón de kayaks. No, el árbol de la vida. La especie de árbol de la vida. Entonces no va a haber un árbol de la vida como en el Edén, sino que van a haber muchos árboles de la vida y que van a estar en la ribera del río, a ambos lados del río. Van a haber muchos árboles de la vida. ¿Ok? Eso Yo aquí entiendo que, ¿sí? Dime, Lili. disculpa, yo entiendo que hay dos árboles de vida, uno a cada lado. Ya. ¿Puede ser igual o no? Deja pillar el texto. Versículo 2. Ya, mira, fíjate, dice, a uno y a otro lado del río, Uh-huh. o sea, tenemos un río, y a ambos lados del río crece el árbol de la vida, donde árbol de la vida haría alusión a la especie de árbol, como que yo dijera,
Mira, a cada lado de ¿qué calle tiene árboles a cada lado en Conce? O calle principal de Conce, no sé. Víctor Ayuda, Lamas. Víctor Lamas, bueno, Víctor a no sé Lamas. si. cada lado de Víctor Lamas crecen álamos, o crece el álamo. El Ya. álamo crece a ambos lados de Víctor Lamas. Estoy diciendo que es un árbol que crece de cada lado. Mm. No, estoy diciendo que es a lo largo de toda esa calle crece ese tipo de árbol. Ujú. Ese es como el lenguaje que se utiliza para mostrar cómo ese fruto alcanza para todas las naciones, basta para todas las naciones. ¿Se Ya, entiende? gracias. Esa es un poco la idea. Y todo esto para mostrarnos que, a ver, hoy en día han surgido algunos teólogos que han invitado a traer un poco de literalidad a la interpretación de este texto. Es decir, un poquito de literalidad. Es decir, vamos a estar en un nuevo cielo, nueva tierra, donde vamos a estar con nuestros cuerpos, vamos a estar trabajando, vamos a quizás accidentarnos también, no nos va a doler tanto como nos duele hoy en día, etcétera, etcétera. Pero sí habrá algunos pequeños dolores, como una vida normal, en verdad. Vamos a estar con las personas que amamos, vamos a estar trabajando, vamos a estar desarrollando las potencialidades de esta nueva creación, que no es solo el nuevo planeta, sino que es toda la creación que ha sido renovada, y que cada cierto tiempo, no sé si es recurrente o vamos a tener libertad de ir en cualquier momento, podremos ir a un lugar específico, no un cubo, sino que un lugar específico en el cual podremos tener un acceso directo a Cristo como persona, Cristo físico, porque un Cristo físico no puede presentarse en varios lugares al mismo tiempo, porque es físico, como nosotros, Ujú. ¿ok? Como cuando estaba con los discípulos, tal cual. Entonces existiría este lugar específico donde nosotros podemos comer del árbol de la vida, podemos disfrutar de la presencia de Dios tal cual como aparece acá, y podremos disfrutar de la presencia de Cristo también, así como Adán disfrutó de la presencia de Cristo. ¿Okay? Y todo esto sin ningún tipo de pecado o mancha, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ujú. Para allá apuntarían. Pero fíjense un poco lo que es vivir en este nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, hoy en día nosotros tenemos luchas con el pecado. Ahí ya no existirán. Ya no habrá ningún tipo de lucha con el pecado. No habrá pensamientos pecaminosos, no habrá tentaciones pecaminosas. Que es sensacional, o sea, yo feliz de estar ahí lo antes posible. Además de eso, podremos desarrollar nuestras labores en este contexto sin pecado. Y sin efectos del pecado, recordando que uno de los efectos del pecado es nuestra reducida capacidad de comprender las cosas. De comprender las cosas no solo de Biblia, sino que comprender cosas de la creación, crear cosas. Entonces piensen un poco, si nosotros con nuestra reducida capacidad de comprender la realidad, como seres humanos, podemos ya llegar a la luna, por ejemplo, ¿qué otras cosas podremos hacer? ¿Qué otras cosas podremos desarrollar sin el intelecto afectado por la caída? Sino que con un intelecto sin efectos de la caída. Fíjense. O sea, yo pensaba que esa visión de que iba a haber una nueva tierra donde íbamos a vivir como si estuviéramos acá, pero con una Ujú. tierra restaurada y todo eso, yo pensaba que era una visión que no era la que teníamos nosotros, los Ajá. reformados. Sí, es que el movimiento, ay, ¿cómo se llaman estos gallos? Testigos de Jehová, Claro. se apoderó de muchas cosas del cristianismo protestante. No sé si muchas, pero algunas de ellas. Y una Ya. de ellas es precisamente esta. La idea de la típica portada de la atalaya donde sale un Claro, cordero y un león. sí, pues.
es real, es Mm, propio de nuestra teología, wow. donde el cordero y el león pastarán juntos. Ujú. Eso es bíblico. ¿Por qué? Porque entendemos que el pecado del ser humano, de Adán, fue aquel que afectó a la creación y que creó ese miedo en los animales, generando esa enemistad entre el hombre y la creación. Ujú. Por lo tanto, sin los efectos del pecado en este nuevo cielo y nueva tierra, sin cardos y espinos, que lo uso metafóricamente la palabra cardos y espinos, no literalmente, sino que haciendo referencia a toda esta enemistad con la creación, va a desaparecer. Sería como un nuevo Edén. Un nuevo ¿cierto? Edén, exactamente. Exactamente, un nuevo Edén. Entonces, no, fíjese, cuando nosotros decimos muchas veces que un ejercicio espiritual es salir a correr a una montaña o ir a un zoológico, por más poco espiritual que parezca, sí lo es. ¿Por qué? Porque al ver un león encarcelado o al cual yo le tengo miedo, me hace anhelar el día en que yo pueda estar con ese león y a lo mejor hacerle cariño. Y a lo mejor disfrutar y jugar con él así como juego con mi perro. Y saber que llegará ese día me hace anhelarlo con más ganas. Un evento tan simple como ir al zoológico me hace anhelar la segunda venida. Entonces, con Pero, cosas tan simples podemos ir enseñándole a nuestro corazón a colocar sus pies en Cristo y no en esta tierra. Sí, dale, Lili. pero ahí no habría matrimonio, sí, como en el Edén. Ahí hay posturas diferentes. Hay quienes dicen que no, porque hay un texto, solo un texto en la Biblia que dice que en el cielo no se Ujú. darán en El casamiento. matrimonio. Ujú. Claro. Pero el gran problema de eso es que es solo un texto. Y uno de los principios hermenéuticos es que tú no puedes hacer teología y establecer ese tipo de, 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 ah, Exégesis. de principios teológicos Ujú. inmediatos, así directos y tajantes a partir de un solo texto. ¿Por qué? Porque es mucho más lógico pensar lo siguiente. Si Dios comienza un proyecto y lo comienza de forma familiar, pensando en Adán y Eva y su idea Ujú. de hacer Claro. descendencia. Y después el proyecto de Dios, a pesar de la caída, continúa siendo familiar a lo largo de todo el Claro. Pentateuco, y después tú ves que ese proyecto continúa siendo familiar en los libros históricos y continúa siendo familiar en los libros sapienciales, continúa siendo familiar en el exilio, continúa siendo familiar post-exilio, y después en el Nuevo Testamento claramente hay un proyecto para la familia. Entonces, si Dios actúa de esa forma a lo largo de toda la historia humana, sería extraño que ahora destruya ese proyecto de él. ¿Y qué significaría ese? ¿Tienes una idea de qué significaría ese texto? ¿Perdón? ¿Tienes alguna idea de lo que significaría ese texto? Hay quienes han dicho que hace alusión al cielo como un lugar intermediario. Se estaba pensando en eso. Ujú. Cuando yo muero ahora y estoy Claro, esperando a que ocurra la segunda venida. claro. O sea, ahí en Mm. ese momento yo estaría, no habría casamiento ni nada, porque serán como los ángeles, ¿cachai? Espíritu solamente, no carne y Ujú. hueso. Pero en el nuevo cielo y nueva tierra sí es carne y hueso. Por lo tanto, ahí se desarrollaría el proyecto de familia perfecta, sin pecado. Ahí no me pregunten si ya hay el que se casó 2 veces, el que se casó 3 veces, no tengo idea, sinceramente no lo sé. Pero creo que por ahí iría la Con cosa el hacia la último, familia pues, real. obvio. O con el que era, con el que debió haber sido según el plano oculto de Dios. No lo sé. Claro. Vaya a saber uno. Porque aparte vamos a estar nosotros sin pecado y todas las consecuencias que tenemos y las disputas que podamos generar y todo. Muy bien. Caminemos hacia el final del texto.
La venida de Cristo está cerca, se llama el capítulo. Y me dijo estas palabras, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Otra vez. Otra vez. Pero Juan, por Dios, ¿qué está pasando? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos los profetas y los del guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Juan, después de pasar 22 capítulos viendo todas estas maravillas, todas estas, y después de haber intentado adorar a ángeles anteriormente, el ángel dice, ya para la cuestión, loco. Aún así, Juan intenta adorar al ángel. Entonces, mostrando un poco, refleja un poco nuestra debilidad. Que a pesar de que estemos súper cercanos a Dios, recibiendo un mensaje constante de Dios, existe la posibilidad de caer, o la tendencia a caer de parte nuestra. Entonces esto muestra un poco la debilidad que compartimos con Juan. 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, la idea de perseverancia en lo que nosotros somos. 12. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. O sea, la idea de santificación es aquella que nos permita alcanzar esta santidad, esta perfección, esta salvación. Perdón, no en base a nuestras obras, sino que a la santificación que nos otorga Cristo, obviamente. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere, y aquí viene la maldición inscripcional, añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Básicamente se muestra el fin del libro, apunta a un deseo, a un anhelo del corazón porque ocurra la segunda venida. Y es un poco hacia allá donde camina el libro, a generar ese anhelo en cada uno de nosotros. Y después agrega una maldición inscripcional, donde todo aquel que agrega cosas va a recibir un tipo de maldición, y aquel que quita cosas, su nombre no va a ser escrito en el libro de la vida. Entonces, ahí uno abre los ojos y dice, ¡oh, salvación perdida! No, simplemente que ese nombre nunca estuvo ahí. ¿Ok? Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Creo que no. Muy bien. ¿Les parece que oremos? Y que no hay dudas. Entonces, junto con pasarle la palabra a Gerson, que él ya tiene la otra parte, le voy a pedir al mismo Gerson para que ore en este último capítulo de Apocalipsis. Oremos. Señor, te agradecemos por este nuevo día, este nuevo estudio, Señor, que hemos tenido. Y
Te agradecemos porque hemos podido profundizar, Señor, en Apocalipsis. Podemos, Señor, extraer, Señor, esperanza en estos tiempos, Señor. Te agradecemos, Señor, por Cristo, por lo que Él ha hecho y por esas consecuencias que trae para nuestras vidas, Señor. Poder haberle conocido y haber creído en Él, Señor. Te agradecemos porque no has mirado nuestro pecado, sino que solamente por los méritos de Cristo, Señor, es que nosotros podemos ser salvos, Señor. Y te agradecemos por eso. Te pedimos, Señor, por lo aprendido en esta lección, para que podamos ponerlo en práctica, Señor, y esto también sea de alivio, Señor, para nuestras vidas ante tanta teoría, ante tanta idea, Señor, que anda por el mundo, interpretaciones, Señor, basadas en acontecimientos más que en tu propia escritura, Señor. Ayúdanos a aferrarnos siempre a tu palabra, Señor, y a ponerla por obra, Señor. Te agradecemos por este estudio, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.